10 recomendaciones para la gestión de riesgos emergentes. Bien, primero que nada, ¿qué es un riesgo emergente? ¿No? Los riesgos emergentes eh, son riesgos con algunas características puntuales. Son riesgos que surgen muchas veces, surgen de manera repentina, de manera inesperada, de manera abrupta y nos agarran por sorpresa. A veces son relativamente previsibles, eh, pero son subestimados, ¿no? Y a veces no son tan previsibles, son abruptos y nos generan grandes inconvenientes. Un buen ejemplo de riesgo emergente fue el contagio COVID-19, ¿no? Entonces, el contagio COVID-19, digamos, un riesgo que no existía anteriormente, como el nombre o como etimológicamente podemos entender, emerge, ¿no? Así muy abruptamente en el año 2019, digamos, escala de manera importante en marzo del 2020, se declara una pandemia mundial y, y claramente ese riesgo de contagio es un riesgo emergente. ¿Por qué? Primero, altísimo nivel de incertidumbre, poco conocimiento, no sabíamos qué lo causaba, cómo se generaba este contagio, cómo se materializaba el riesgo. No había tratamiento, no había vacuna, no había medicación, no había capacidad de atención, o sea, todo estaba desbordado. Entonces, todo eso elevó el nivel de incertidumbre, ¿no? Ese es un buen ejemplo de un riesgo emergente. ¿Qué sabíamos nosotros antes del COVID-19, antes de que aparezca? ¿Qué sabíamos nosotros? Muy poco. Entonces, en el camino comenzaron a poner reglas, ¿no? Quédense en la casa. Aquí en Panamá nos dijeron, los hombres solo pueden salir 1 hora a la semana, o sea, una cosa, ¿no? Reglas, empiezan a aparecer reglas, cada uno pone la regla que mejor le parece, ¿no? Entonces, normalmente en los riesgos emergentes hay 3 características. La primera es que no hay regulación, no hay una normativa. O sea, no habían reglas del COVID-19 antes de que aparezca el COVID-19. ¿Ok? Y eso es normalmente así. Incluso aparece el COVID-19 y todavía no nos estamos poniendo de acuerdo con las reglas. Mira que hay que lavarse las manos. Bueno, eso sí, pero eso es más una recomendación, pero una normativa como tal no existía. Entonces, sobre todo en el sector bancario, donde están todos ustedes, hay muchas normativas y las normativas son muy importantes porque las normativas no te dicen lo que tienes que hacer, pero te empujan a que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, para mí, digamos, la normativa de riesgos sobre gestión de riesgos es positiva porque favorece la gestión de riesgos, empuja, ¿no?, a las organizaciones reguladas a que tengan que formalizar a través de un reglamento o una normativa la gestión de ese riesgo específico. Entonces, en el riesgo emergente no hay regulación. Cuando digo no hay regulación, no estoy hablando en términos absolutos, estoy diciendo que hay una regulación nula o escasa, ¿no? Porque en algunos casos, o sea, se menciona un par de párrafos, ¿no? En algunos países puede haber alguna regulación, son casos particulares, pero en términos generales, en un riesgo emergente no tienes tú una normativa. Entonces, no es un riesgo emergente, un riesgo de crédito, un riesgo de liquidez, un riesgo de mercado, un riesgo operacional, porque esos tienen sus reglamentos específicos, detallados. A eso me refiero, ¿no? Y sí son riesgos emergentes, el riesgo estratégico. Por ejemplo, el riesgo estratégico, ¿dónde está el reglamento, el acuerdo normativo, la resolución de superintendencia sobre riesgo estratégico?
o sobre riesgo de reputación, o sobre riesgo climático. Ah, no, no, pero riesgo climático ya nos han puesto dos cláusulas, sí, pero son dos cláusulas, ¿ok? Y digo, no es que no exista, es que es nula regulación o es escasa, reducida regulación, ¿ok? Y puede que en algunos países sí haya, ¿no? ¿Ok? El- el- la semana pasada hablábamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces ya hay países que tienen su regulación sobre el riesgo de la inteligencia artificial. Hay países que todavía no. Yo lo pondría como escaso, nulo. Incluso esa regulación que es de la Unión Europea está todavía, digamos, en un cronograma de adecuación. Entonces, pero esa es la primera característica, no encuentras regulación. Segundo, no hay historia, o sea, es algo nuevo para nosotros. Los riesgos de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? No hay historia o no hay datos, ¿no? No hay estadísticas. Y cuando digo no hay, repito, estoy hablando en términos generales. Puede que en algunos casos alguien haya hecho una buena recopilación, pero son cosas muy puntuales. Bien, y no hay metodología, ¿no? Y ahí me van a caer encima algunos, van a decir, no, yo sí tengo una metodología. Bueno, estoy hablando en términos generales, o sea, puede que haya algunos países, algunas entidades, algunos países que tienen alguna metodología, pero la metodología no ha alcanzado un nivel de madurez como para que uno diga, esas son las buenas prácticas, ¿no? No se ha alcanzado eso. Porque buenas prácticas, recién estamos comenzando la práctica, así que hablar de buenas prácticas requiere que esas prácticas, digamos, se hayan evidenciado que son buenas prácticas, ¿no? Entonces eso requiere tiempo y por las características de riesgo emergente no tenemos eso. Ahora, hay riesgos que evolucionan muy rápido, por ejemplo, el riesgo cibernético. El riesgo cibernético hace algún tiempo, hace algunos añitos, era un riesgo emergente. Hoy en día de ninguna manera es un riesgo emergente. Hay regulación, hay historia, hay casuística, hay metodología, hay buenas prácticas, ¿no? Pero todos los riesgos, incluyendo esos riesgos clásicos, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, fueron en su momento riesgos emergentes, ¿no? Entonces, cuando llega, por ejemplo, el riesgo operacional al sector bancario, eso fue un shock. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? No había regulación, no había historia. Bueno, existía el caso este del famoso fraude en el Barings Bank de Nick Leeson, y precisamente eso fue lo que aceleró eh, toda la implementación de la gestión de riesgo operacional y su formalización, pero no había mucha historia en riesgo operacional. Y luego, el otro punto es que tampoco había, obviamente, metodología, porque el sector bancario tenía que aprender, ¿no? Y es más, los que daban los marcos de referencia en ese entonces, y todavía lo siguen dando, que viene el Comité de Basilea, que es el Comité de Reguladores Bancarios, tampoco sabían qué directrices dar, porque era algo totalmente novedoso, ¿no? Eso fue en su momento, en la década de los 90, la segunda mitad de la década de los 90, pero hoy en día ya podemos decir que el riesgo operacional es un riesgo maduro. Casi en todos lados tiene normativa, historia, metodología, buenas prácticas. Entonces, todos los riesgos en su momento fueron emergentes. ¿Ok? Bien, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Riesgo emergente. Para mí, riesgo de reputación es un riesgo emergente. ¿Por qué? Primero, no hay una normativa en general. No encuentras una normativa sobre riesgo de reputación. Lo que vas a encontrar son algunos párrafos, ¿no? Y yo sé que muchos reguladores sí le exigen a sus regulados que gestionen el riesgo de reputación y si no lo gestionan, lo observan. Entonces, pero no hay un reglamento específico de riesgo de reputación como sí lo hay en riesgo de crédito de mercado, lavado de activos, en fin. Entonces, el riesgo de conducta, y esto es interesante porque el riesgo de conducta es un subriesgo de riesgo operacional.
Entonces, los riesgos emergentes no son riesgos aislados. Siempre los riesgos emergentes tienen algún grado de relación con otros riesgos que ya existen y a veces son hijos. El riesgo de conducta es un hijo del riesgo operacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, el riesgo climático, por ejemplo. Digamos, esto está avanzando cada vez más de manera más acelerada, pero es algo en donde yo sé que todavía hay entidades que están viendo cómo lo gestionan, ¿no? Y las normativas están en nivel de, yo diría, escasos, ¿no? Hay poca normativa. Está comenzando a aparecer, pero todavía los ubico yo en un riesgo emergente. El riesgo estratégico también. Bueno, y en el lado derecho encuentran los que no son riesgos emergentes, ya son riesgos que tienen muchos componentes conocidos, el riesgo de crédito, el lavado de activos, el liquidez cibernético, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, en términos de gestión, esto es importante porque cuando tú vas a reclutar personas para trabajar en el área de riesgos, cuando no es un riesgo emergente, cuando es un riesgo maduro, entonces tú le vas a pedir experiencia probablemente, ¿no? ¿En qué has trabajado? ¿Has trabajado en riesgo de crédito? Ah, ¿qué has hecho esto? Esto? Ah, perfecto, ¿no? Pero en un riesgo emergente tú no le puedes pedir experiencia, ¿ok? Entonces, y justamente vienen aquí las recomendaciones a ver cómo podemos enfocar eso para los riesgos que son emergentes. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para poder gestionar los riesgos emergentes? Obviamente, no le podemos pedir experiencia porque es algo totalmente nuevo. ¿Ok? Imagínense los hospitales en el año 2020 pidiendo a los doctores experiencia en COVID-19, ¿no? No puede ser. Bueno, entonces, primera recomendación. Vamos con las 10 recomendaciones. Primera recomendación, desarrollar conocimientos. Entonces, aquí toca, como el riesgo viene presentándose y viene madurando, ¿no? Y probablemente cada vez se acerca más a una eventual materialización, entonces necesitamos desarrollar conocimientos, necesitamos aprender. ¿Qué es lo que trae consigo un riesgo emergente? Mucho desconocimiento. No sabemos, recuerden el COVID-19, no sabíamos por qué había surgido este riesgo, cómo era que se hacía cómo que era que se daba el contagio, no sabíamos qué le podía pasar a la salud de las personas, algunos decían una cosa, otros decían otra cosa, qué medicina podía darse a las personas que se enfermaban. O sea, cuando esto llegó había demasiado desconocimiento. Con el tiempo se fue aprendiendo, salieron las vacunas y todo lo demás, ¿no? Algunas muy discutidas, bueno, en fin, como cualquier tratamiento en una gestión de riesgos, ¿no? Siempre pues va a tener algún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a desarrollar conocimientos de manera acelerada. La mejor forma de combatir un riesgo emergente que trae desconocimiento y por lo tanto incertidumbre es desarrollando conocimientos y tratando de aprender de manera acelerada, obviamente en función a la gravedad que nosotros podamos estimar. Ahora, cuando yo les digo desarrollar conocimientos, no necesariamente es ir a los cursos, asistir a los cursos que nosotros impartimos, ¿no? Ni a los bancaforos, ¿no? O sea, eso sí, por supuesto que ayuda, ¿no? Porque uno aprende y entonces uno después lo conversa y comparte, ¿no? Y empieza a acumular y después dice, ¿qué más aprendo? Y así va escalando en su nivel de aprendizaje. Pero conocimiento no solamente es digamos, lo académico. Conocimientos son básicamente tres cosas, ¿no? Primero, investigación. O sea, yo no necesito ir a una universidad o una academia de gestión de riesgos para aprender de riesgos emergentes. Yo podría hacerle preguntas a ChatGPT, podría investigar a través de Google. Esa es la investigación, el autoaprendizaje. Eso es desarrollar conocimientos. Lo segundo es ganar experiencia, ¿no? Ganar experiencia
en, digamos, ensayos, que se haga prueba-error, en fin, acumular y estudiar casuística también, no solamente experiencia propia, ¿no? Sino también experiencia ajena. Luego, la educación, que eso sí es lo académico, es decir, a cursos, aprender, recibir materiales. Ya existe una norma, que es la norma ISO 31050 sobre gestión de riesgos emergentes, ya existe, ¿no? Bueno, entonces, hay algunas, digamos, algunos elementos en donde nos podemos apoyar para aprender, ¿no? Tanto de recopilar información, hechos, casos, principios, lineamientos, ¿no? Tanto teóricos como prácticos. Y este desarrollo de conocimiento puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser a nivel individual o puede ser a nivel colectivo. A nivel individual, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo trabajo en una empresa y yo tengo conocimientos individuales, yo me voy de la empresa y se va el conocimiento. En cambio, el conocimiento colectivo es cuando, bueno, yo voy a, digamos, aprendo algo, pero luego trato de impartirlo en la organización o trato de aplicarlo y se hace parte del día a día de la organización y el conocimiento llega no solamente a una persona, sino llega a la organización. ¿Ok? Entonces, eso en el conocimiento colectivo, si una persona que tiene el conocimiento se va, el conocimiento queda. Entonces, porque ahí hablamos de un conocimiento colectivo. Esa es la diferencia. Entonces, el gran reto de las áreas de capacitación y de las áreas funcionales también es que en la capacitación lograr que el conocimiento pase de ser individual a ser colectivo, ¿no? Entonces, esto mucho se consigue con las actividades internas, los foros, los congresos internos, ¿no? Todas esas cosas favorecen no te garantizan, pero favorecen el conocimiento colectivo. ¿Ok? Es una buena inversión. Segunda recomendación, priorizar vida, salud, medio ambiente. Básicamente en dos elementos, ¿no? Lo primero es cuando uno hace un mapa de riesgo. O sea, encuentra el riesgo y un riesgo siempre va a tener tres acompañantes. Cuando tengas que describir el riesgo, entonces tienes al riesgo por aquí y vas a decir, bueno, estas son las causas, estas son las vulnerabilidades, estas son las consecuencias o los impactos, ¿no? Entonces tienes que empezar a numerar esas características. Entonces tú le haces una caracterización al riesgo para tener una mejor descripción, porque mientras mejor puedas describir el riesgo, mejor vas a poder mitigarlo porque vas a tener un panorama de necesidad de mitigación más amplio, ¿no? Entonces vas a entender cuáles son los problemas y vas a entender cuáles son los problemas, vas a tener el camino más fácil para la solución. Muy bien. Entonces, en ese análisis, en esa caracterización, ¿qué es lo que vamos a tener? En esa caracterización, nosotros vamos a tener digamos, un bloque de consecuencias, ¿ok? Y en esas hay que incorporar, y no solamente incorporar, sino priorizar la vida, el número uno, ¿ok? Número uno, la vida, la salud después, ¿no? Y tercero, el medio ambiente. Debajo de eso, tienen una menor prioridad la pérdida económica, el daño a los activos, el lucro cesante, la pérdida de tiempo, los costos regulatorios adicionales, en fin, eso está en un nivel secundario. ¿Ok? Entonces, digamos, en un riesgo emergente, esto es lo más importante. ¿Ok? Entonces, tanto para el mapa de riesgos, como también para la valoración de riesgo, porque yo hago mi análisis y de este análisis, ¿no? Entonces tengo probabilidad, impacto, determino un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo normalmente termina en un color. Esto es color verde, esto es color amarillo, esto es color naranja, esto es color rojo, termina en un color.
y ese color me da la gravedad o la severidad. Entonces, hay riesgos muy severos, moderados, bajos, alto, medio, bajo, en fin. Entonces, en esa valoración, yo tengo que ponderar de manera importante vida, salud, medio ambiente. ¿Ok? Bien, sobre todo cuando usan la herramienta del mapa de calor, que es la herramienta más conocida, es la más usada probablemente. Tercera recomendación, aprovechar las oportunidades, ¿no? Y para esto se requiere tener una visión amplia de lo que es la gestión de riesgos. O sea, a ver, cuando hay un riesgo, hay un proceso. Y ese proceso no solamente tiene riesgos, tiene oportunidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo, gestionando los riesgos, aprovechar las oportunidades de mejor manera? Y también considerar de que la propia gestión de riesgos es una oportunidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Porque eso suena muy romántico, ¿no? Aprovechar las oportunidades. Qué bonito suena eso. Pero vamos a dar un ejemplo concreto. Un riesgo emergente, riesgo climático, ¿no? Entonces muchas veces algunos dicen, no, uy, mira que estamos gestionando 20 riesgos y ahora nos pide que gestionemos el riesgo climático. Bueno, si vas a gestionar el riesgo climático, tienes que hacer una, digamos, buena inversión de recursos en armar, ¿no? La gestión, ¿no? Tu marco de gestión, qué personas, qué procesos, qué herramientas, implementarlo, mitigar, ejecutar esta gestión de riesgos, monitorear, supervisar, llevar indicadores, todo eso implica un despliegue de recursos importante, por un lado. Y por otro lado, en esa propia gestión, mira las oportunidades. Entonces, cuando se gestiona riesgo climático, básicamente lo que se busca es reducir el consumo de combustible, reducir el consumo de energía. Entonces, si vamos a reducir el consumo de energía a través de ciertas técnicas, ¿no? Entonces la disminución del consumo de energía o el ahorro de energía es ahorro de dinero. Entonces, muchas veces yo les recomiendo a mis alumnos, les digo, mira, tú vas a presentar este proyecto. Por ejemplo, vamos a cambiar toda la iluminación por iluminación LED. Vas a presentar este proyecto, es una gestión de riesgo climático. Pero más que gestión de riesgo, preséntalo como un proyecto de mejora de eficiencia, porque va a mejorar la eficiencia. ¿Ok? Entonces, eso va a generar una mayor atención de parte de los miembros del comité o de la junta directiva, en fin, ¿no? Eh, y en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero mucho tiene que ver cómo se presenta, ¿no? Entonces, la reacción inicial no es la misma cuando uno llega a decir, bueno, vamos a gestionar este riesgo, que a decir, vamos a mejorar la eficiencia. Vamos a mejorar la eficiencia como parte de la gestión de riesgo climático. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, el ahorro de energía, también el acceso a mejores condiciones de financiamiento. O sea, ¿por qué? Porque si se gestiona el riesgo climático, hay entidades multilaterales, sobre todo, o algunos fondos de inversión, que financian a tasas más blandas a entidades que gestionan el riesgo climático. O sea, eso también es mejora de eficiencia. Eh, Permite a las organizaciones crear nuevos productos. O sea, en la gestión de riesgo climático, ok, vamos a destinar una parte de nuestro pastel de productos para financiar autos eléctricos. Pues déjeme decirle que hay líneas de financiamiento específicas que son líneas sumamente blandas para aquellas entidades que exclusivamente con esa línea financian vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, es una oportunidad porque la entidad le dice a sus clientes, mira, tengo un nuevo producto. ¿Cuánto pagas tú? ¿Cuál es tu tasa de interés por un auto normal? Ah, bueno, 10%. Ya, con esto es 2% nada más. Pero tienes que comprar el carro eléctrico, ¿no? Esa es decisión del cliente. Pero la oportunidad
de la organización está en la posibilidad de ofrecer, porque probablemente el spread va a ser el mismo para la entidad, ¿ok? Entonces, pero está la oportunidad en ofrecer un mejor abanico de productos a sus clientes. Entonces, y eso es, tú no puedes llegar a ese punto si no haces la gestión de riesgo climático. Entonces, es muy importante ver qué oportunidades hay alrededor. Para eso hay que tener, digamos, un pensamiento muy creativo, muy fuera de la caja, estar atento, qué otras experiencias, qué hacen por ahí, qué hacen más allá, y eso te ayuda a visualizar estas oportunidades. Y por supuesto, venir al Bancaforo todas las semanas. Ahí están entonces las oportunidades, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Otra cosa importante, otra recomendación, es que como riesgos emergentes muchas veces no tenemos idea dónde comenzar, qué hacemos. Yo te digo esto porque a cada rato me preguntan, ¿no? Ernesto, mira, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Bueno, mira lo que hacen en otras industrias. Podemos aprender de otras industrias. Eh, y les cuento que cuando llegó el riesgo operacional a nosotros, el riesgo operacional, recuerda, que el riesgo operacional llega eh, y no sabíamos nada de riesgo operacional, pero ya el riesgo operacional se manejaba en otras industrias. Se manejaba en la aviación civil, muy bien. Se manejaba en los hospitales, ¿no? Precisamente por la recomendación número 2. Se prioriza la vida, la salud, el medio ambiente, ¿no? Entonces, sobre todo la vida y la salud. En la aviación civil, o sea, un riesgo operacional puede afectar la vida de 100, 200, 300, 400 personas, cientos de personas, ¿no? Entonces, un riesgo operacional en la banca tal vez va a generar una pérdida de dinero, un fraude, ¿no? Interno, externo, una pérdida de dinero, pero tiene una dimensión diferente. Entonces, el nivel de sensibilización inherente que hay y de cultura de riesgo inherente que hay en la aviación civil o en la industria de transporte de químicos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, petróleo y otros productos, ¿no? O también los hospitales, que tiene que ver con la salud. O sea, imagínate que un médico está operando a un paciente así a corazón abierto, una cirugía a corazón abierto, no se puede quedar sin energía. O sea, el plan de continuidad tiene que ser impecable. El plan de continuidad de negocio no puede dejar de operar, no puede quedarse sin energía porque está de por medio la vida, la salud de la persona. Entonces, son industrias que ya han avanzado y de esas industrias aprendimos. Lo que pasa que no hemos documentado ese aprendizaje, ¿no? Pero el chequeo cruzado, por ejemplo, el chequeo cruzado, que es una técnica clásica del riesgo operacional, ¿de dónde creen que viene? De la aviación civil. El reporte de incidentes, ¿de dónde creen que viene? De la aviación civil. Entonces, si nosotros vemos otras industrias, podemos tener ahí una buena fuente de aprendizaje. También podemos aprender de otros riesgos. Es decir, por ejemplo, para riesgo de reputación, yo puedo apoyarme en riesgo de operación, porque ya tengo algunas técnicas, algunas formas de comunicar, algunos mecanismos para la identificación. Entonces, puedo apoyarme en otros riesgos de nuestra entidad o puedo apoyarme de riesgos más o menos parecidos en otras industrias, en otros sectores. ¿Ok? En riesgo climático, ¿qué hacen digamos, la industria de los parques forestales o de cuidado de parques forestales? ¿Qué hacen para el riesgo climático, no? ¿Qué hacen para el reciclaje? ¿Qué hacen como, digamos, dentro de sus políticas de cuidado del medio ambiente? ¿Qué hacen otras industrias que ya están un poco más avanzadas porque obviamente se han sensibilizado a un ritmo diferente, ¿no? Bien, 5. Analizar la interrelación con otros riesgos, ¿no? Esta semana en el curso que tuvimos, mencionábamos un caso de riesgo de reputación, que es un riesgo emergente. Entonces,
Es un caso público, lo menciono, es el caso de eh, un banco, el Banco Pichincha en Ecuador, tuvo algunos problemas operacionales, tecnológicos, y entonces los clientes estaban, como decimos en Panamá, un poco bravos, molestos, que eso es algo normal y eso le puede pasar a cualquier entidad, ¿no? Entonces está ahí todo bien, y resulta que en una de las sucursales, llega el presidente de banco a una de las sucursales y uno de los clientes que estaba ahí le reclama, ¿no? Señor, ¿cómo es posible? Bueno, una reclamación probablemente airada, ¿ok? Y el presidente de banco entra en la discusión con el cliente, ¿no? Y probablemente el presidente del banco también pues llevaba mucha carga emocional, mucho estrés, producto de todo lo que estaba pasando, llevaba una presión fuerte. Y entonces en un momento de la discusión le dice algo así como, bueno, si no le gusta, váyase para otro banco o algo así, llévese el dinero para otro lado, algo así le dice. No le gusta nuestro servicio, ¿no? Algo así le dice. Entonces, ¿y qué pasa? Que hoy en día esos temas son muy delicados porque todo se está filmando, ¿no? Eh, Hoy en día hay cámaras en los teléfonos y todo se viraliza, ¿no? Y entonces, como era además un contexto de descontento, que los clientes estaban bravos porque pues, necesitaban su dinero, querían retirar, tenían inconvenientes, no podían transferirlo. Entonces, en ese contexto, se viraliza el video. Y no se olviden, y lamento decirles esto, pero tengo que ser honesto, que los bancos, están percibidos como los villanos, ¿no? Eh, yo sé que aquí muchos son banqueros y que me disculpen, ¿no? Pero es la verdad, o sea, la percepción, no voy a decir la realidad, la percepción es que los bancos son los villanos, ¿no? Entonces, obviamente, entonces cuando se hace viral este video, obviamente hay una reacción, ¿no? Y Eh, y pareciera que la reacción pudo haber sido de sabotaje. Mira, este banco se está portando mal con nosotros, vamos a llevarnos el dinero. O puede que haya sido de sobrereacción de los clientes. Ah, ¿quieren que me lleve el dinero para otro lado? Pues me llevo el dinero para otro lado. Y entonces el banco empieza a tener un retiro fuerte de fondos, ¿no? Al final, un banco grande maneja una buena gestión de riesgos, pues se logra recuperar, ¿no? Pero nos deja la casuística, ¿ok? Y en esa casuística, fíjense cómo los riesgos están concatenados, porque un riesgo operacional, que es un riesgo maduro, gatilla un riesgo de reputación, que es un riesgo emergente, ¿no? Eh, el riesgo de reputación gatilla un riesgo de liquidez, que es un riesgo maduro, el riesgo de liquidez gatilla un riesgo estratégico, porque cuando un banco tiene eh, salida de fondos, normalmente las políticas dicen, bueno, dejamos de colocar. O sea, la gestión de crisis te dice, no puedes estar, si estás con salida de fondos, no puedes estar colocando porque te puedes estar disparando al pie. Entonces, cuidado, dejemos de colocar. Y obviamente eso afecta el volumen de negocio y obviamente afecta los objetivos. Entonces, es un riesgo estratégico, que es un riesgo emergente. Entonces, emergente no porque exista desde ayer, emergente porque, ya les he dicho, no hay metodología, no hay buenas prácticas, no hay, digamos, una forma ya tradicional de gestionar, básicamente por eso se llama emergente, ¿no? Bien, entonces los riesgos están interrelacionados. Cuando uno analiza un riesgo emergente, uno tiene que preguntarse, bueno, estos riesgos emergentes, ¿qué interrelación tienen con otros riesgos? Tanto positivamente como negativamente. Es decir, ¿qué riesgos maduros pueden gatillar los riesgos emergentes y qué riesgos emergentes y cómo pueden gatillar otros riesgos que ya conocemos? Entonces, ¿por qué está todo interrelacionado? ¿Ok? Sexto, sensibilizar en todos los niveles. El ejemplo que les acabo de mencionar nos recuerda la importancia, ¿no?, de que
En este caso, la gestión de riesgo de reputación tiene que manejarse y tiene que sensibilizarse en todos los niveles. En todos los niveles, desde el nivel operativo hasta el nivel más alto. Entonces, en la gestión de riesgos emergentes es particularmente importante porque tal vez no hay muchas reglas y tenemos que, como lo mencionábamos en la recomendación número uno, comenzar a desarrollar conocimientos. ¿Ok? Eh, pero la sensibilización es más que un conocimiento, no solamente que este riesgo es emergente, sino por qué es importante gestionar este riesgo emergente. De esa manera se puede tener, lo mejor que puede hacer una organización para gestionar un riesgo es tener, escúchame esto, lo mejor que puede hacer una organización para gestionar un riesgo es conseguir el apoyo y el compromiso real, auténtico, genuino de la junta directiva, que es la máxima autoridad. Entonces, tú puedes tener el mejor equipo, las mejores políticas, puedes tener el mejor manual, puedes tener las mejores capacitaciones, ¿no? El mejor software, todo lo que tú quieras. Si tú no tienes el apoyo y compromiso de la junta directiva, se te va a hacer extremadamente difícil gestionar los riesgos. Muy difícil. Porque las decisiones de la junta directiva son, o el espíritu de sus decisiones termina plasmándose en el comité de riesgos, quien finalmente es quien, digamos, lleva la batuta en las decisiones importantes de gestión, ¿no? Entonces, y es más, rápidamente la iniciativa y la proactividad va a empezar a pagarse en la organización. Entonces, como dice el refrán, eh, si tengo una hora para talar un árbol, yo voy a invertir 50 minutos en afilar el hacha y 10 minutos para talarlo, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo siempre saber llegar, llevar el mensaje a la junta directiva, que es probablemente la mejor acción en la gestión de riesgos, porque todo empieza en casa y empieza por ahí, por la máxima autoridad. ¿Ok? Entonces, esto, como les decía, a todos los niveles. A nivel estratégico, cuando llega al nivel estratégico, no solamente vas a tener acceso a recursos, ¿no? Sino también un mensaje importante interno hacia el nivel gerencial, que es el nivel táctico. Y cuando está en un nivel gerencial, es mucho más fácil que caiga en cascada al nivel operativo y que tenga buena credibilidad. Entonces, en los riesgos emergentes es fundamentalmente más importante porque es algo que está llegando. ¿Ok? Bien. 7. Empoderar al equipo más experimentado. Esta es una recomendación. ¿Por qué? Porque los riesgos emergentes no podemos ponerlos simplemente porque hay que porque pues la superintendencia me puso una nota ahí, me recomendó que se formalice la gestión de riesgos emergentes a través de responsables. Entonces, bueno, a fulano que ve tales cosas, bueno, a su cargo añádele y gestión de riesgos emergentes, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos emergentes es mucho más difícil gestionar un riesgo desconocido que gestionar un riesgo conocido. ¿Ok? Por lo tanto, si gestionar ese riesgo es más difícil, tienes que hacer mayores esfuerzos. Y mi recomendación es que pongas al equipo más experimentado, porque el nivel de incertidumbre es alto, los cambios van muy rápido, hay mucha incertidumbre, el nivel de desconocimiento es elevado, entonces pongan a la gente más experimentada en la gestión de riesgos emergentes. Esa es mi recomendación. ¿Ok? No se trata simplemente de poner a alguien para que aparezca en su cargo, sino que soy de los que piensa que por su característica, ¿no? Estos riesgos emergentes requieren que se
empodere y responsabilice en personas que tienen un mayor nivel de conocimiento, experiencia, preparación, ¿no? Eh, Porque así como en un partido de fútbol, si vas a jugar contra un equipo fuerte, tienes que poner a tu mejor, digamos, tus mejores jugadores, ¿no? Entonces es más o menos parecido. Bien, mientras mayor es el problema, tenemos que usar las mejores armas para resolver o para dar solución a ese problema. Bien, número 8, implementar la inteligencia de riesgos. La norma ISO 31050 habla de esto, ¿no? Le llama DIKI, ahora les voy a decir por qué se llama DIKI. Entonces, y esto es primera vez que aparece en una norma ISO, por lo menos de las que yo conozco. El concepto de inteligencia de riesgos es muy parecido al concepto de inteligencia de mercado, inteligencia de datos, en donde yo tomo, por ejemplo, datos de los consumos de las tarjetas de crédito de los clientes y en función a esos datos de los consumos, que me dice si los clientes van a restaurantes, si van a hoteles, si compran boletos en aerolínea, en fin, ¿no? O si van a supermercados o en qué gastan. Entonces yo empiezo a sacar unos patrones, ¿no? Y empiezo a sacar unas conclusiones eh, que se denomina información y que es útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en eso consiste la inteligencia, en convertir datos, digamos, no procesados a través de un análisis de inteligencia, es decir, de un análisis minucioso, con patrones, ¿no? Por eso se llama inteligente, porque hay que ponerle, digamos, pensamiento y pensamiento artificial, obviamente, y luego ya se usa esa información para la toma de decisiones, ¿no? Hay inteligencia de mercados, inteligencia de datos, hay inteligencia de carteras para entender morosidades, hay inteligencia de lo que sea. Entonces, pero básicamente es eso, ¿no? Tomar los datos en bruto, convertirlos en, digamos, un material o un resultado útil para la toma de decisiones. Bueno, entonces la norma ISO 31050 establece este mecanismo de inteligencia de riesgos. Se llama DIKI, ¿por qué? Porque aquí en este lado izquierdo, ¿no? Ustedes pueden ver por aquí el proceso de datos, ¿no? De ahí viene la letra D, de datos o data, ¿no? Información, la I de información, information. Conocimiento, knowledge, aquí está, la K, ¿no? Inteligencia, la I, intelligence, ¿no? Ya está. Entonces de ahí viene el nombre de Dicky. Y eso consiste, en resumen, en entender el concepto, ¿ok? Elaborar un marco de gestión, un marco de referencia, luego tomar y recopilar datos no procesados, es decir, datos en bruto, luego convertirlo en información, o sea, ya datos procesados, y esa información llevarla o interpretarla para obtener conocimiento, para saber algo a partir de esta transformación de datos, son conocimientos, y eso me va a dar un resultado. Y a eso se le llama inteligencia, ¿no? Es decir, convertir algo que no es nada a través de este proceso de inteligencia de riesgos en mejores decisiones para la gestión de riesgos. ¿Ok? Bien, entonces esto está muy plasmado en la norma ISO 31050 y esto no se hace de la noche a la mañana, pero la recomendación es, bueno, implementa, o sea, empieza primero a tener este marco y vas gradualmente eh, elaborando, madurando cada una de las etapas hasta que llegue un momento en que esto tome, digamos, mayor importancia, ¿no? Con riesgo operacional se hace un poco de esto porque se lleva un registro de datos que son las pérdidas históricas. Entonces, de las pérdidas, cuando tú le aplicas inteligencia, tú puedes saber por qué está perdiendo, ¿no? ¿Dónde vienen las tendencias? ¿Qué tipo de fraude? ¿No? ¿Qué tipo de factor de riesgo es el que está materializando? ¿Cuál es el más preponderante? ¿En qué áreas? ¿En qué procesos? Entonces, pero todo eso implica
digamos, esta labor de acumular datos para que luego un procesamiento me ayuden a la labor de inteligencia, ¿no? Recomendación número 9. Establecer indicadores, ¿ok? Establecer indicadores. Eh, siempre me dicen, ¿cuáles son los indicadores que hay que llevar? ¿no? Entonces, eso, pues eso no se puede decir. Me voy a apoyar en la norma ISO 31050, ¿no? Cada organización tiene sus propios indicadores, ¿no? Esos indicadores, pues obviamente esos indicadores tienen que ver con eh, pues las diferentes características, la naturaleza, la complejidad, ¿no? Los objetivos. Entonces, yo no me animaría a dar indicadores específicos, pero sí tipología de indicadores, ¿no? Que los he tomado además de la norma ISO 31050. Entonces, la norma te dice, mira, para indicadores hay un primer grupo que tiene que ver con el tiempo. ¿No? El tiempo que transcurre desde que hay un cambio en el contexto hasta que tú te das cuenta de que aquí hay un riesgo emergente. El tiempo que transcurre desde la identificación de un riesgo hasta que empiezan a materializarse los sucesos. Muchas veces ese tiempo solo se estima y se puede poner en cualitativo, ¿no? Este, alto, medio, bajo, muchas veces, o se puede poner en un rango también. Porque recuerda que aquí no tenemos historia. El tiempo que transcurre desde que se da el evento de riesgo hasta que se pierde la funcionalidad o hay una discontinuidad del negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran los impactos de estos riesgos emergentes? ¿No? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que hay un evento disruptivo, por ejemplo, hasta que se recupera toda la funcionalidad? ¿No? Eso tiene que ver con tiempo. El segundo grupo tiene que ver con productividad y rendimiento, ¿no? ¿Qué grado de funcionalidad hemos perdido? O sea, funcionalidad se refiere a la continuidad normal del negocio, ¿no? De repente, si hemos perdido solamente la funcionalidad de los cajeros automáticos, entonces tal vez no hemos perdido mucho. Pero si hemos perdido la funcionalidad de las agencias y sucursales, wow, ahí sí es fuerte, ¿no? O los pagos digitales, o las transferencias, o los ACHs, en fin, o sea, uno dice, bueno, estos, digamos, eventos disruptivos que eventualmente pueden ocurrir, ¿cuál es el grado de funcionalidad que me pueden generar? En los niveles de pérdida se puede medir también en función a funcionalidad. ¿Cuánto tiempo, ¿no? Hemos perdido la funcionalidad? Eh, las respuestas que hemos tenido, ¿no? Para aprovechar la oportunidad. Recuerden que la gestión de riesgos emergentes trae consigo oportunidades. Eh, el impacto de una pérdida de funcionalidad en los objetivos y luego unos indicadores básicos de resiliencia, ¿no? ¿Qué tanto un evento disruptivo me ha afectado la visión, las metas, los objetivos, los valores? Eh, ¿Cuáles son las oportunidades que yo he visualizado a partir de la visualización de estos riesgos emergentes? Y la mejora continua de la capacidad de los atributos de resiliencia, ¿no? Es decir, prepararnos, absorber los riesgos, responder a los riesgos, recuperarnos de estos eventos adversos o disruptivos, ¿no? Y la capacidad de adaptarnos y de transformarnos o mejorar la funcionalidad. Bien, y finalmente, el último, muy recomendable, participar en redes y comunidades, ¿no? Es decir, tanto a nivel formal, como por ejemplo, que seguramente participan en comités de asociaciones de bancos, por ejemplo, eh, sino también de manera informal. Venir al Bancaforo, o sea, el Bancaforo es una comunidad informal, ¿no? O sea, aquí no, a nadie se le pide, se le exige una membresía o se le da un carnet, nada de eso, o sea, es una comunidad informal.
¿no? Aquí venimos, preguntamos, compartimos, en fin. Entonces, hay comunidades formales, ¿no? Asociaciones de oficiales de cumplimiento, instituto de auditores, en fin, y hay organizaciones, pues, o comunidades más informales también, ¿no? Y uno puede crear su propia comunidad. Si eres el banco número uno de un país, perteneces al banco número uno de un país, puedes hablar con tus pares, que son el banco número uno de otros dos países, y ya tienes un triángulo con el cual generas una pequeña comunidad en donde se pueden compartir. ¿Y por qué digo el banco número uno? Puede ser el número dos, número tres, no importa. Pero lo ideal es que sean pares, para que así haya mayores oportunidades de compartir problemas o inquietudes similares. Entonces, eso ayuda estar en comunidades también eventuales, ¿no? Que por cierto, Colagir, nuestro Colagir, nuestro Congreso de Gestión Integral de Riesgos, esa es una comunidad. Ya vamos a tener el número 14, así que yo quiero hacer un paréntesis para invitarlos el 25-26 de noviembre en Ciudad de Panamá, en el Hotel Hyatt Regency, para que si no están en Panamá, vengan, disfruten la semana del Black Friday, y si están en Panamá, pues no se lo pueden perder, ¿no? Entonces, este es un evento en donde nosotros hacemos eso, creamos comunidad, llevamos, compartimos conocimientos, ¿no? Tenemos una buena experiencia, aprendemos y hacemos redes, contactos. Entonces ahí, ese es, digamos, el tipo de comunidad también informal. Hay de los dos tipos, ¿vale? Muy bien. Entonces, esas serían nuestras 10 recomendaciones. De mi parte, muchas gracias.